3:47 de la madrugada, hora de Venezuela. 3 bombarderos estratégicos B-1B, Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cruzaron silenciosamente la frontera del espacio aéreo venezolano desde el norte, volando a 12.000 ppm de altitud sobre las aguas oscuras del Caribe. Invisible para los radares costeros que barrían el horizonte con pulsos electromagnéticos que no alcanzaban a detectar las firmas reducidas de estas aeronaves, diseñadas específicamente para penetrar defensas integradas. Cada uno de estos bombarderos supersónicos valorados en 283 fil por unidad, transportaba en sus bahías de armas internas una carga letal cuidadosamente seleccionada. Misiles de crucero AGM-158B, QSSM EORAE. Armas de ataque terrestre con alcance extendido de 925 guiadas por GPS infrarrojo, capaces de volar a baja altura esquivando radares y golpear objetivos con precisión quirúrgica de menos de 3 metros de error. La misión que transportaban no apuntaba a bases militares convencionales ni instalaciones petroleras, sino a algo mucho más devastador en términos estratégicos: los 5 nodos centrales de comando, control, comunicaciones e inteligencia que coordinaban todas las operaciones militares y gubernamentales de Venezuela, desde Caracas hasta las fronteras más remotas del país. El mayor Daniel Cortés, piloto al mando del primer B-1B con indicativo Hammer 1, verificó por tercera vez las coordenadas programadas en sus misiles, mientras el sistema de gestión integrado de la aeronave mostraba en pantallas multicolores la ruta de aproximación y los puntos de lanzamiento calculados con precisión matemática por supercomputadoras militares. Cortés, con 16 años de experiencia volando bombarderos y 2 horas acumuladas en el B-1B, sabía que los próximos 28 determinarían no solo el éxito de la operación, sino potencialmente el curso de un conflicto que llevaba semanas escalando desde provocaciones verbales hasta incidentes navales cada vez más peligrosos en aguas internacionales. A su derecha, el copiloto mayor Sara Mittel monitoreaba los sistemas defensivos de la aeronave, confirmando que los módulos de contramedidas electrónicas ALQ-61 estaban activos y listos para generar interferencia masiva si algún radar venezolano conseguía fijarlos como objetivo hostil. Detrás, en la sección de oficiales de sistemas de armas, el capitán Robert Hay preparaba las secuencias de lanzamiento de los JAES-M, verificando que cada misil estuviera sincronizado para impactar sus objetivos en una ventana de tiempo específica que maximizaría el caos y minimizaría las posibilidades de que los venezolanos activaran sistemas redundantes de comunicación antes de que la red completa colapsara. La inteligencia estadounidense había invertido 8 meses mapeando meticulosamente la arquitectura de comando venezolana, identificando no solo los edificios físicos donde operaban los centros neurálgicos, sino también las rutas de fibra óptica subterránea, las torres de retransmisión de microondas, los enlaces satelitales y hasta los generadores de respaldo que permitían mantener operaciones durante apagones. El objetivo primario era el Centro de Comando Estratégico Operacional, ubicado en Fuerte Tiuna, Caracas, un complejo fortificado de 5 edificios interconectados, donde el alto mando militar coordinaba todas las operaciones de las Fuerzas Armadas. Este centro, construido con asistencia técnica china durante la modernización militar de 2018, contaba con paredes de concreto reforzado de 1,8 de espesor, techos blindados diseñados para resistir bombas de 500 kilómetros y salas subterráneas protegidas por 12 milos de tierra y estructuras antisísmicas. Pero los planificadores estadounidenses habían calculado que 8, ya impactando simultáneamente en puntos estructurales específicos, colapsarían el edificio principal desde dentro, mientras que otros 4 destruirían las antenas de comunicación y los transformadores eléctricos que alimentaban todo el complejo. El objetivo secundario era el Centro de Inteligencia y Contrainteligencia Militar en La Carlota, una base aérea en pleno corazón de Caracas
que funcionaba como cerebro de recopilación y análisis de información de inteligencia nacional. Aquí se concentraban servidores con información clasificada sobre operaciones en curso, redes de agentes, vigilancia de comunicaciones y coordinación con servicios de inteligencia extranjeros. La destrucción de este nodo no solo eliminaría capacidad operativa inmediata, sino que generaría una laguna informativa que tomaría meses reconstruir, dejando a los tomadores de decisiones efectivamente ciegos ante movimientos tácticos estadounidenses. El tercer objetivo crítico era el centro de comunicaciones satelitales en Maracay, a 118 al oeste de Caracas, donde se gestionaban todos los enlaces de comunicación con unidades desplegadas en campo, barcos en el Caribe y aviones en misiones de patrullas. Este centro, equipado con 6 antenas parabólicas de 8 metros de diámetro y sistemas redundantes de encriptación, permitía coordinar respuestas rápidas ante incidentes y mantener cadena de mando funcional, incluso si líneas terrestres fallaban. El cuarto objetivo era el puesto de mando avanzado de defensa aérea integrada en Valencia, un búnker subterráneo conectado a 14 estaciones de radar dispersas por todo el territorio que proporcionaba imagen unificada del espacio aéreo venezolano y coordinaba respuestas de baterías de misiles, superficie-aire ante amenazas detectadas. Sin este nodo, cada batería S-300 operaría de forma aislada, con información limitada y sin capacidad de concentrar fuego contra amenazas múltiples simultáneas. Y el quinto objetivo, quizás el más crítico en términos de impacto psicológico y operativo, era el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, donde se encontraban las oficinas presidenciales y las salas de crisis desde donde se tomarían decisiones políticas durante un conflicto. No se trataba de eliminar líderes políticos, algo expresamente prohibido por las reglas de enfrentamiento estadounidenses, sino de destruir las capacidades de comunicación del edificio, forzando al gobierno a operar desde ubicaciones improvisadas sin acceso a sistemas seguros. A las 3:51. Cortés recibió confirmación encriptada desde el centro de comando del Comando Sur en Miami. Hammer Flight. Procedan fase Charlie. Autorización de lanzamiento confirmada. Tiempo en objetivo. Ten 17 minutos. La voz del controlador era calmada, profesional, desprovista de emoción, como si estuviera autorizando un ejercicio de entrenamiento rutinario, y no el inicio de una operación que cambiaría el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Cortés respondió con un simple Hammer One, copiado iniciando fase Charlie, mientras activaba los sistemas de prelanzamiento que abrirían las 3 bahías de armas internas del B-1B en secuencia programada. Los otros 2 bombarderos Hammer 2 y Hammer 3, volando en formación dispersa a 40 kilómetros de distancia uno del otro para dificultar interceptación simultánea, ejecutaron los mismos procedimientos con sincronización milimétrica. En total, 72 misiles AG Taichochbe, GSSMER, estaban a punto de ser liberados contra los 5 objetivos designados con múltiples impactos programados para cada instalación para garantizar destrucción completa. Incluso si algunos misiles fallaban por mal funcionamiento técnico o eran derribados por defensas venezolanas. Mientras tanto, en el Centro de Comando Estratégico Operacional de Fuerte Tiuna, el general de división Luis Alberto Reyes, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, presidía una reunión de emergencia que se había extendido toda la noche debido a reportes contradictorios de inteligencia sobre movimientos navales estadounidenses en el Caribe. Reyes, un militar de carrera con 34 años de servicio que había ascendido por competencia técnica más que por lealtades políticas, estudiaba mapas digitales proyectados en pantallas de 4mm que mostraban posiciones actualizadas de buques estadounidenses, rutas de vuelo de patrullas aéreas y evaluaciones de amenaza codificadas por colores. Alrededor de la mesa de operaciones, 12 oficiales superiores, representando diferentes ramas militares,
debatían opciones de respuesta ante lo que consideraban provocaciones calculadas diseñadas para forzar un error venezolano que justificara intervención militar directa. Nadie en esa sala sospechaba que en menos de 16 minutos, el edificio donde se encontraban dejaría de existir como estructura funcional. El sistema de alerta temprana venezolano, basado en radares de búsqueda de largo alcance de fabricación china y rusa, dispersos por la costa, no detectó los 3 B-1B, porque estos volaban demasiado alto y con perfiles de radar reducido. Optimizados por décadas de evolución tecnológica, los operadores de radar en las estaciones costeras observaban sus pantallas con concentración fatigada después de 9 horas de turno, buscando contactos anómalos entre el tráfico aéreo comercial que transitaba rutas establecidas sobre el Caribe. Ocasionalmente aparecían ecos débiles que desaparecían antes de poder ser confirmados, atribuidos a interferencia atmosférica o propagación anómala de señales en condiciones de alta humedad tropical. Ninguno de estos operadores había sido entrenado para reconocer las firmas sutiles que podían indicar presencia de bombarderos furtivos, operando en modo de emisiones mínimas a grandes altitudes. A las postres, los 3 JS B-1B alcanzaron sus puntos de lanzamiento designados formando un triángulo irregular de 120 km de lado sobre aguas internacionales del Caribe, a una 385 km del objetivo más cercano. Cortés G y el navegador teniente Mark Sullivan ejecutaron la secuencia de lanzamiento en 47 segundos de precisión coreografiada. Las bahías de armas del Hammer One se abrieron con siseo hidráulico, exponiendo los 8 SAS MER montados en lanzadores rotatorios internos. Cada misil, con sus 4.27 m de longitud, 1.100 kilogramos de peso y ojiva penetradora de 451 kg, fue eyectado del bombardero mediante pequeños cohetes propulsores que lo alejaban 5 metros antes de que su motor turbofan Williams P-107 se encendiera con un rugido contenido, acelerando el misil a 1.000 km/h, mientras descendía hacia altitud de crucero de solo 50 km sobre el mar. Los sistemas de guía inercial GPS de cada AGM-158B y ASM-ER ya tenían programadas sus rutas individuales calculadas para evitar zonas conocidas de defensa aérea concentrada, aproximarse desde vectores diferentes y converger sobre los objetivos en ventanas de tiempo sincronizadas. En total, los 3 bombarderos lanzaron sus 72 misiles en menos de 4 minutos, creando una nube mortal de municiones que se dispersó en múltiples direcciones antes de reagruparse en corredores de aproximación específicos. Cada misil volaba autónomamente comparando su posición GPS con mapas digitales almacenados en memoria, ajustando ruta para seguir valles, contornos costeros y pasar entre gaps conocidos en la cobertura radar venezolana. Los JAS-SM asignados al centro de comando en Fuerte Tiuna seguían una ruta que los llevaba sobre el mar hasta 80 kilómetros de la costa. Luego viraban hacia el sur siguiendo el valle del río Tuy, antes de ascender súbitamente para sobrevolar la cordillera que protege Caracas desde el norte, descendiendo en picada final hacia el complejo militar. A las 04:14 el primer AGM-158B, JAS-SM-ER, destinado al centro de comando, fue detectado por un radar de vigilancia aérea 36D6, operado por el teniente Rafael Moreno. Desde una estación en las colinas al norte de Caracas, Moreno vio aparecer en su pantalla un contacto pequeño moviéndose a 920 km/h, a apenas 100 metros de altitud. Comportamiento inconsistente con aeronave comercial o tráfico conocido. Su entrenamiento activó protocolos de alerta, transmitiendo coordenadas al centro de control mientras intentaba obtener contacto más firme para clasificación definitiva, pero antes de que pudiera completar el procedimiento. Otros 5 contactos adicionales aparecieron en su pantalla convergiendo desde direcciones diferentes hacia el mismo punto central de Caracas. Moreno sintió un escalofrío de adrenalina pura mientras comprendía que no estaba viendo un intruso aislado, sino un ataque coordinado masivo.
gritó por el canal de comunicación. Control Radar 3. Tengo múltiples contactos hostiles convergiendo sobre zona capital. Velocidad subsónica. Altitud extremadamente baja. Clasificación preliminar. Misiles de crucero. Cuento al menos 6. Repito, 6 objetivos en aproximación terminal. La respuesta desde el centro de control fue confusión inicial, porque el reporte contradecía evaluaciones previas de amenaza que no habían detectado lanzamientos de misiles desde plataformas marítimas o aéreas conocidas. El oficial de guardia, Coronel Gustavo Pacheco, vaciló 3 segundos críticos antes de ordenar activación de defensas aéreas de punto para proteger instalaciones vitales en Caracas. Pero esos 3 segundos de duda consumieron tiempo que no existía. Las baterías de misiles, Superficie Aire Buk M2 y Pechora, desplegadas alrededor de Fuerte Tiuna, recibieron orden de activar radares de control de fuego a las 0:15 y 20 segundos. Pero los Joito M-ET ya estaban a menos de 40 kilómetros y cerrando a velocidad que reducía ventana de reacción a menos de 2 minutos. El comandante de la batería Buk M2 más cercana, Capitán Héctor Silva, activó su radar 9C1M1 y comenzó barrido de adquisición de objetivos, detectando inmediatamente 4 contactos en aproximación desde el norte. Su sistema calculó soluciones de tiro y preparó lanzamiento de misiles 9M317. Pero aquí surgió un problema técnico devastador. El sistema de coordinación automatizado que debía priorizar amenazas y asignar objetivos a diferentes baterías para evitar duplicación de esfuerzos dependía de comunicación con el centro de comando que estaba a punto de ser destruido. Sin esa coordinación central, Silva tuvo que tomar decisión autónoma sobre cuáles contactos comprometer, eligiendo los 2 más cercanos, sin saber que otras 3 baterías estaban tomando decisiones idénticas sobre los mismos objetivos, dejando otros misiles sin oposición. A las 04:16 y 42 segundos, el primer AGM-158B JSSM ER impactó el edificio principal del Centro de Comando Estratégico Operacional. La ojiva penetradora perforó el techo reforzado en el ala este, atravesando sucesivamente 3 niveles de oficinas, corredores y salas de reuniones antes de detonar en el 4º piso, donde se concentraban los servidores de comunicaciones, consolas de enlace satelital y sistemas de respaldo eléctrico. La explosión liberó una energía equivalente a 450 antikilómetros de TNT en un espacio confinado, generando una sobrepresión que hizo colapsar vigas de soporte y levantó el suelo de hormigón como una ola. Los sensores térmicos internos registraron picos de 900 grados en menos de un segundo. Cables de fibra óptica, paneles eléctricos y mobiliario ardieron en una tormenta de chispas que transformó la sala en un horno metálico. 3 segundos después, el segundo misil penetró por el ala oeste y destruyó la sala de crisis donde el general Reyes y su Estado Mayor habían estado reunidos minutos antes. Esa sección, parcialmente evacuada tras la alerta de Moreno, aún contenía personal de comunicaciones que intentaba cerrar líneas seguras. Fueron alcanzados por la onda expansiva, que reventó ventanales blindados y proyectó fragmentos como metralla. Las siguientes detonaciones llegaron en oleadas perfectamente cronometradas, cada una separada por intervalos de 4 a 7 segundos. Un patrón diseñado para maximizar el daño estructural acumulativo. El tercer misil pulverizó la torre de comunicaciones donde estaban montadas 14 antenas de enlace con las unidades militares de todo el país. El cuarto y el quinto colapsaron las secciones norte y sur del edificio, provocando incendios secundarios alimentados por el combustible de generadores de emergencia. El sexto, séptimo y octavo impactaron los transformadores, las subestaciones eléctricas y el búnker subterráneo que albergaba los sistemas de redundancia digital. Ese último proyectil utilizó un penetrador endurecido capaz de atravesar 4 metros de concreto y tierra antes de detonar directamente sobre las salas blindadas.
donde operadores intentaban desesperadamente restablecer comunicación con Miraflores y bases regionales. La detonación reventó puertas de acero de 2 toneladas y comprimió el aire hasta convertirlo en una onda sónica que barrió los pasillos. El general Reyes había alcanzado un refugio subterráneo con 8 de los 12 oficiales presentes. Los otros 4 quedaron atrapados entre escombros o fueron alcanzados por fragmentos durante la evacuación caótica. Reyes, cubierto de polvo, con una laceración profunda en la frente por el impacto de restos metálicos, intentó usar su radio portátil para contactar con el Ministerio de Defensa, pero solo recibió estática. Las líneas telefónicas estaban muertas, los enlaces satelitales destruidos. La electricidad desapareció salvo por generadores de emergencia que mantenían una iluminación tenue en los refugios, sin capacidad para alimentar sistemas de transmisión. Por primera vez en su carrera militar, Reyes comprendió visceralmente lo que significaba quedar completamente aislado en medio de un ataque. No tenía información sobre la magnitud de la ofensiva, ni forma de coordinar una respuesta. El aire olía a ozono y concreto quemado. Los oficiales miraban al comandante esperando órdenes, pero el silencio electrónico era absoluto. En ese instante, el corazón del sistema de mando venezolano había dejado de latir. Simultáneamente en la Carlota, el Centro de Inteligencia y Contrainteligencia Militar recibía su propia andanada de misiles AGM-158B y ISM-R. Los 12 misiles asignados a este objetivo impactaron en secuencia rápida, con intervalos de apenas 6 segundos entre detonaciones. Cada impacto destruyó un edificio distinto dentro del complejo de inteligencia, diseñado originalmente para resistir ataques convencionales. No penetradores supersónicos, las salas de análisis de señales, donde decenas de técnicos monitoreaban comunicaciones interceptadas y tráfico de datos procedente de antenas satelitales y repetidoras terrestres, desaparecieron bajo explosiones que vaporizaron equipamiento electrónico valorado en más de $45 millones. El ruido fue tan violento que los sensores sísmicos de Caracas registraron un pequeño pico de magnitud 3.2, inicialmente confundido con un temblor menor. Los servidores que contenían bases de datos de inteligencia humana, reportes de campo y análisis estratégicos fueron reducidos a chatarra fundida. Cada rack de acero se dobló por la presión térmica, y los discos duros giratorios alcanzaron temperaturas superiores a 900 de GSKI. Las estaciones de comunicación con agentes desplegados en campo quedaron en silencio permanente, cortando enlaces con redes humanas que habían tomado años construir y miles de horas de coordinación secreta. El director de inteligencia, general de brigada Marco Velázquez, estaba en su residencia privada, a 8 kilómetros del centro, cuando las explosiones iluminaron el cielo nocturno de Caracas con destellos anaranjados que parecían relámpagos artificiales. La onda expansiva rompió vidrios en varios barrios del este y provocó cortes eléctricos breves en 3 distritos. Velázquez intentó llamar a su oficina, pero las líneas estaban saturadas o cortadas. Activó su teléfono satelital de emergencia y logró contactar con un subordinado en una oficina externa, quien le confirmó lo peor: el edificio principal ardía. Las comunicaciones estaban caídas, el personal evacuaba entre escombros y se reportaban múltiples víctimas. Velázquez ordenó la activación de los protocolos de contingencia que establecían sitios alternativos de operación en Los Teques y Guarenas. Pero al intentar acceder remotamente a las bases de datos de respaldo, descubrió que los servidores redundantes, instalados en el mismo complejo por razones logísticas, también habían sido destruidos. La inteligencia venezolana acababa de quedar efectivamente ciega. Ninguna de las terminales remotas podía autenticarse sin los nodos centrales. En Maracay, el Centro de Comunicaciones Satelitales enfrentó destino similar. Los 14 AGM-158B y ISM-R asignados destruyeron las 6 antenas parabólicas principales, las 4 de respaldo, los edificios de control, transformadores eléctricos y hasta las torres de refrigeración que mantenían la temperatura operativa de los transmisores.
Los técnicos del turno nocturno tuvieron apenas 90 segundos de advertencia tras la detección de los misiles por radares locales. La mayoría alcanzó refugios subterráneos, pero 3 resultaron heridos por fragmentos y colapsos parciales. El capitán de fragata Andrés Rojas, oficial al mando del centro, observó impotente desde un búnker cercano cómo las instalaciones que coordinaban todas las comunicaciones militares de Venezuela se convertían en ruinas humeantes. Intentó establecer enlace con Caracas usando radio de alta frecuencia portátil, pero descubrió que, sin las antenas principales, su alcance efectivo se reducía a menos de 50 kilómetros, insuficiente para contactar la capital. La red estratégica de comunicaciones del país había desaparecido en cuestión de minutos, dejando a los mandos regionales aislados, sin mapa común ni voz central. En Valencia, el puesto de mando de defensa aérea integrada experimentó algo distinto, igual de letal. Los misiles no buscaron el búnker subterráneo principal. Era un objetivo de alto costo, difícil de colapsar sin penetradores pesados. El plan fue otro: cortar el sistema, no romper la caja fuerte, romper las llaves. En los primeros impactos, cayeron las antenas de enlace de datos, luego, las torres de microondas, después, los cuartos de repetición. Los tramos de fibra óptica que salían del complejo fueron seccionados en puntos preseleccionados. También los transformadores que alimentaban los racks de fusión. Sin energía estable, los servidores no mueren, se apagan. Y cuando vuelven, vuelven tarde. El coronel Francisco Medina vio cómo las pantallas se iban a negro una tras otra. 1, 2, 5. El generador de emergencia sostuvo luces y ventilación. No sostuvo el pulso del sistema. La red de 14 estaciones de radar seguía ahí, emitiendo, pero ya no había troncal. No había imagen unificada. Cada estación operaba aislada. Cada batería recibía su propio eco, sin correlación, sin priorización, sin asignación de blancos. Era como destruir el nervio óptico sin tocar los ojos. En minutos, la defensa aérea dejó de ser una red. Se volvió un archipiélago. Medina intentó activar el protocolo de contingencia, con mutación a canales HF, mensajes cortos, claves manuales. Pero el software de coordinación dependía del enlace central, y el enlace central ya era humo. La consecuencia fue inmediata duplicación de fuego, huecos sin cobertura y, peor aún, silencio táctico. Nadie sabía que estaba protegiendo el vecino. Nadie sabía que ya estaba ardiendo. Y en Miraflores, el golpe fue quirúrgico. Los 16 AGM-158B JAS-MR asignados al objetivo presidencial no impactaron el edificio histórico principal. Ese símbolo se evitó. La orden era degradar capacidad, no fabricar un mártir. La masa de misiles se concentró en el anexo moderno de comunicaciones, a unos 200 metros al este, 6 pisos, construido en 2016. Allí vivían las líneas seguras, los enlaces satelitales dedicados, las salas de videoconferencia encriptada, los conmutadores que enrutan a todo el gabinete. También los servidores de autenticación y las llaves criptográficas que habilitan comunicaciones militares y civiles de crisis. El primer impacto abrió el núcleo del edificio. El segundo arrancó los pisos técnicos. El tercero y cuarto reventaron los UPS y los bancos de baterías, provocando arcos eléctricos y fuego blanco. Los siguientes impactos no sumaron daño, lo multiplicaron. En menos de 3 minutos, la estructura colapsó desde los cimientos. El presidente, dentro del complejo, sintió la vibración antes de oír el ruido. Ventanas temblaron. Alarmas saltaron. La guardia lo movió al búnker blindado subterráneo. Procedimiento automático. Sin debate. Intentó comunicarse con defensa, interior, exteriores. Nada.
Las líneas seguras murieron. La telefonía móvil también. Torres cercanas dañadas. Un asistente logró un enlace por radio portátil con el SEBIN. Duró segundos. La respuesta fue peor que el silencio estaciones regionales en negro. En ese instante, Miraflores dejó de ser centro. Pasó a ser un punto aislado sin voz. A las 04:24, exactamente 10 minutos después del primer impacto, la salva había terminado. 72 misiles, 5 nodos. Un resultado inmediato: el sistema de mando venezolano ya no tenía centro. Lo que quedaba era músculo sin coordinación. En bases militares repartidas por el país, los comandantes locales intentaron hacer lo que dicta el manual: contactar con Caracas, pedir intención del mando, confirmar reglas de enfrentamiento. Solo recibieron silencio. No silencio político, silencio técnico. Canales caídos, enlaces cortados, repetidores apagados. La red no estaba interrumpida, estaba amputada. En las plataformas de alerta, la tensión se volvió mecánica. Los pilotos de Su-30 en Cora esperaban autorización para despegar, no por miedo, por procedimiento, sin una imagen táctica común. Despegar es volar a ciegas. No hay corredores seguros, no hay identificación positiva, no hay prioridad de blancos. Un interceptor sin cuadro común puede convertirse en un riesgo para su propio espacio aéreo. Los oficiales de operaciones revisaron mapas impresos y planes de sector. Intentaron construir una situación con llamadas sueltas. Demasiado tarde. La guerra moderna no espera a la reconstrucción manual. Las baterías S-300 permanecieron en alerta máxima, con radar local, con disciplina local, pero sin coordinación central, sin fusión de pistas, sin asignación de objetivos. Algunas unidades activaron emisores y quedaron expuestas. Otras dudaron para no delatar su posición. Ese dilema es el veneno de una defensa fragmentada. Si enciendes, te delatas. Si apagas, eres ciego. Varias baterías pidieron confirmación de amenaza. Nadie podía confirmarla. El resultado fue una defensa rígida, reactiva, aislada. Exactamente el tipo de postura que puede ser suprimida en detalle por un adversario con mejor ISR y mejor guerra electrónica. En el Ministerio de Defensa, en un edificio que no fue golpeado de forma directa, el almirante Julio Andrade intentó imponer algo más básico que un contraataque, una cadena de mando funcional. Convocó a viceministros, convocó a jefes de componente. Quien pudo llegar, llegó. Lo hicieron en medio del caos de Caracas, con explosiones recientes, con humo visible en varios puntos, con rumores contradictorios circulando a velocidad de red social. Invasión, golpe interno, ataque naval. Nadie tenía un mapa único de daños. Cada llegada traía una versión parcial. Andrade entendió el problema en minutos, sin el centro de comando estratégico operacional. Coordinar una respuesta nacional era casi una ficción. Cada comandante regional operaba con intención propia, con información fragmentaria, con protocolos incompletos. Las comunicaciones que aún sobrevivían eran de baja capacidad. Radios HF con ruido, llamadas por líneas civiles inseguras, mensajes de voz cifrados de forma improvisada. En algunos casos, mensajeros físicos, órdenes escritas, vehículos moviéndose entre puntos de mando secundarios. Ese método sirve para logística, no para una crisis que se mide en minutos. La fricción creció. 2 regiones reportaron lo mismo con 10 minutos de diferencia. Otra no reportó nada en absoluto. No por deslealtad, por desconexión. En paralelo, la población civil de Caracas despertó con el golpe acústico. Explosiones que rebotaron por los valles urbanos. Ventanas vibrando. Alarmas de autos. Pánico inmediato. Las redes se llenaron de videos. Columnas de humo negro elevándose desde instalaciones militares. Gente señalando el cielo.
Hipótesis sin filtro. El gobierno intentó usar canales estatales para transmitir calma, pero descubrió un problema operativo sin el centro de comunicaciones de Miraflores. No existía un mensaje único. Un ministro decía control, otro decía investigación, defensa hablaba de agresión, comunicación pedía tranquilidad. Las contradicciones no eran ideológicas, eran producto de no poder coordinar una frase común. Eso amplificó el caos. Los hospitales comenzaron a recibir heridos, principalmente personal militar. Quemaduras, fracturas por colapso, heridas por fragmentación. El número de muertos inicial fue relativamente bajo, alrededor de 43, porque la arquitectura del ataque buscaba degradar infraestructura más que exterminar personal. Pero los heridos llegaron por cientos. Al mismo tiempo, en oleadas. Emergencias no preparadas para flujo masivo. Ambulancias atascadas por calles parcialmente bloqueadas. Escombros. Y puntos de control improvisados que intentaban proteger perímetros. Las fuerzas de seguridad trataban de establecer anillos, pero sin mando unificado. Los anillos se superponían o dejaban huecos. Al hacer 5:30, 76 minutos después del primer impacto, apareció el primer hilo real de confirmación estratégica. El general Reyes logró establecer comunicación con el Ministerio de Defensa, usando radio militar de onda corta, operada manualmente desde el refugio subterráneo. La conversación fue fragmentada, cortada por estática, pero suficiente. Confirmó lo que Andrade ya sospechaba: el centro de comando había sido destruido. La coordinación estratégica estaba reducida a casi cero. Recuperar una funcionalidad mínima tomaría días, quizás semanas. Reyes reportó rescates excavando escombros, reportó generadores manteniendo iluminación básica, reportó pérdidas totales en sistemas principales y dejó una pregunta que nadie pudo responder en ese momento: ¿qué bases de datos operacionales se habían perdido sin un respaldo externo accesible? En Washington, funcionarios del Departamento de Defensa monitoreaban resultados del ataque mediante imágenes satelitales de alta resolución y reportes de inteligencia electrónica que confirmaban colapso de comunicaciones militares venezolanas. Analistas observaban cómo intentos de coordinación disminuían drásticamente en frecuencias monitoreadas. Señal clara de que la red de comando había sido efectivamente decapitada. El objetivo no era invasión inmediata, sino crear ventana de parálisis donde Venezuela no podría coordinar respuestas efectivas ante operaciones subsiguientes. Un portavoz del Pentágono emitió declaración reconociendo operación militar contra instalaciones de comando utilizadas para coordinar actividades hostiles contra Estados Unidos, pero enfatizando que medidas fueron tomadas para minimizar víctimas civiles y personal militar, no directamente involucrado en operaciones de comando. En Caracas, mientras amanecía sobre una ciudad cubierta de humo y confusión, el presidente venezolano finalmente logró reunir gabinete de crisis en instalación militar alternativa a 15 kilómetros de Miraflores. La reunión fue caótica, con ministros llegando en vehículos diferentes, sin agendas preparadas, sin información centralizada sobre daños exactos o capacidades residuales. Cada ministro reportaba desde perspectiva fragmentada de su cartera, sin imagen completa de situación nacional. El ministro de Interior reportaba que policías regionales solicitaban instrucciones sobre si mantener estado de emergencia o retornar a operaciones normales. El ministro de Salud necesitaba autorización para movilizar equipos médicos desde provincias, pero no sabía si transporte militar estaba disponible porque comunicación con comandancias regionales era intermitente. El impacto psicológico del ataque fue quizás tan importante como el daño físico. Oficiales militares en todos los niveles comprendieron visceralmente que su red de comando podía ser destruida casi instantáneamente sin que defensas aéreas pudieran reaccionar efectivamente. La confianza en capacidades defensivas sufrió golpe devastador. Personal en centros de comunicación secundarios trabajaba bajo tensión extrema, conscientes de que podrían ser próximos objetivos
si conflicto escalaba. Algunos oficiales comenzaron a cuestionar privadamente si continuar resistencia tenía sentido estratégico cuando el adversario podía decapitar sistema de comando con impunidad relativa para las 08:30, 4 horas después del ataque. Venezuela había logrado establecer comunicaciones rudimentarias usando combinación de redes civiles, radios militares de baja capacidad y mensajeros físicos transportando órdenes escritas entre comandancias. Pero la degradación de capacidad era inmensa. Lo que antes tomaba segundos mediante enlaces de datos digitales, ahora requería minutos u horas de transmisiones de radio codificadas manualmente, coordinación entre diferentes ramas militares que dependía de sistemas computarizados en el centro de comando destruido. Ahora exigía reuniones presenciales o conferencias telefónicas en líneas civiles inseguras. Inteligencia sobre movimientos enemigos era prácticamente inexistente, sin capacidad de fusionar datos de múltiples sensores. El general Reyes, evacuado finalmente de los escombros con magulladuras pero funcional, asumió liderazgo temporal de esfuerzos de reconstitución de capacidades de comando. Estableció puesto de mando improvisado en Academia Militar, que tenía comunicaciones básicas, y comenzó proceso laborioso de evaluar daños, identificar recursos residuales y establecer prioridades de reconstrucción. Su evaluación preliminar fue sombría. Tomará mínimo 6 semanas, restablecer 50% de capacidad de comando previa al ataque, asumiendo acceso a equipamiento de reemplazo que probablemente estaría bloqueado por sanciones internacionales, sin los 5 nodos centrales. Venezuela operaba efectivamente como conjunto de comandancias regionales independientes con coordinación limitada. Exactamente el tipo de estructura fragmentada que facilita derrota en detalle por adversario con capacidades superiores. Las consecuencias estratégicas resonaron regionalmente. Aliados de Venezuela como Cuba, Nicaragua y Bolivia emitieron declaraciones de condena, pero evitaron compromisos de apoyo material. Conscientes de que enfrentar a Estados Unidos militarmente era suicida, Rusia y China, principales proveedores de armamento venezolano, expresaron preocupación diplomática, pero no ofrecieron intervención directa, confirmando cálculos estadounidenses de que no arriesgarían confrontación por Venezuela. Países neutrales en la región observaron con mezcla de temor y pragmatismo, tomando nota de que capacidades militares modernas permitían degradación devastadora de estructuras de comando sin necesidad de invasión terrestre o campañas aéreas prolongadas. Internamente, el ataque expuso vulnerabilidades estructurales más allá de infraestructura física. La centralización excesiva del comando en Caracas, sin redundancias geográficas efectivas, había creado punto de falla único que fue explotado brillantemente. La dependencia de tecnología importada, sin capacidad nacional de reparación o reemplazo, dejó a Venezuela incapaz de recuperarse rápidamente. Falta de entrenamiento para operar en ambientes de comunicación degradada significaba que personal no sabía efectivamente cómo coordinar operaciones, usando métodos alternativos de baja tecnología. Y la ausencia de cultura de descentralización significaba que comandantes locales esperaban órdenes de arriba, en lugar de tomar iniciativa basándose en intención del comandante superior para el general Reyes. Observando desde su puesto de mando improvisado, la lección era clara, aunque dolorosa. En guerra moderna, perder capacidad de comando y control equivale a derrota estratégica, incluso si fuerzas de combate permanecen intactas. Un ejército sin cerebro que coordine sus movimientos es simplemente colección de unidades aisladas que pueden ser derrotadas secuencialmente. La reconstrucción no sería solo técnica, sino doctrinal, requiriendo reimaginar cómo Venezuela podría defender soberanía contra adversario con capacidades tan superiores. Mientras formulaba estas reflexiones, otro reporte llegaba vía mensajero. Estados Unidos había declarado zona de exclusión aérea sobre aguas internacionales adyacentes a Venezuela.
efectivamente bloqueando vuelos comerciales y reforzando aislamiento del país. El conflicto claramente no había terminado. Solo había entrado nueva fase donde Venezuela operaba con desventaja estructural masiva, creada por la pérdida de sus centros neurálgicos de comando. Si este episodio te sirvió, suscríbete a Alerta Global y activa las notificaciones. Aquí no vendemos épica, explicamos el mecanismo que decide una fase corte de enlaces, caída del cuadro común y costo político del silencio. Escribe tu país en comentarios y responde una sola cosa si tu capital pierde voz y el C2 se fragmenta en minutos. ¿Cuál es tu primera orden? Es importante aclarar que este contenido presenta un escenario completamente ficticio y simulado, creado con fines educativos y analíticos a partir de capacidades documentadas públicamente y dinámicas estratégicas plausibles. Los elementos visuales y narrativos pueden incluir recursos generados por inteligencia artificial. Este análisis no describe hechos reales, ni representa posiciones oficiales de ningún país, gobierno o institución militar.